Lucía, Valentín, ¿cómo les va? Muy bien. Vamos a comenzar el programa de hoy introduciéndonos en el tema del presunto abuso sexual ocurrido en cárcel de mujeres, por el cual el directorio de ACE a priori lo que hizo fue destituir, lo resolvió de hecho ayer, al director de salud mental. Pero esa es la punta del iceberg. Vamos a intentar analizar qué es lo grave aquí. El hecho, las declaraciones de quien fuera destituido, bastante para... Y los psicofármacos, siempre de fondo en todos estos temas, ¿no? Buen programa. Gracias por el pase, que tengan buena tarde. Igualmente. Buenas tardes para todos en casa. Por allí vamos entonces. Vamos a repasar primero la crónica de los hechos. Tape, por favor. El directorio de ACE investiga si 2 auxiliares de enfermería del turno de la noche del Centro de Salud de la Cárcel de Mujeres le dieron psicofármacos a una reclusa a cambio de favores sexuales. Los hechos habrían ocurrido el 15 de junio en la unidad 9 del barrio Colón, pero el directorio de ACE se enteró recién el 11 de septiembre. El director de salud mental, Héctor Suárez, habló con el programa Las Cosas en su sitio de Radio Sarandí y no consideró que se tratara de un abuso. Está planteado el tema de, como tú lo decís, no se plantea un abuso sexual, una denuncia de abuso sexual. Lo que se está planteando es que hubo una relación consentida, de alguna manera, para favorecer de pronto el ingreso de medicamentos, otro tipo de cosas. Este miércoles el directorio de ACE resolvió remover de su cargo al director de salud mental por sus declaraciones. La vicepresidenta Marlene Sica había dicho que en ningún momento se puede hablar de relaciones consentidas porque hay una relación de poder entre las personas privadas de libertad y los funcionarios. Además, ACE denunciará a la justicia penal el presunto abuso. Enterada de la situación, la fiscal de delitos sexuales, Silvia Lovesio, ya inició una investigación de oficio que está en una fase previa a la indagatoria. Bien, insisto en preguntar qué es lo que más espanta por el momento de esta situación. Que haya sido efectivamente y se pueda probar el hecho, es decir, que funcionarios a cambio de favores sexuales y de psicofármacos, lo que a todas luces constituye, por las diferencias de poder, un abuso sexual acá y en Estambul, o que el director de salud entienda que no se configura eso, que en realidad fue un caso de consentimiento. ¿Qué es lo peor en esta historia? A ver, Selvita. Para mí lo peor es la declaración del director de salud. O sea, así se constate o no se constate el hecho, que ya de por sí es grave, porque es un hecho grave en una institución carcelaria donde están las madres con sus hijas y sus hijos. El que un director de salud declare que esto no sería algo así como un intercambio de favores, sí. Uno te da el psicofármaco y el otro te presta el servicio, de verdad me parece una cosa, me dejó atónita. Cuando escuché esa declaración me dejó perpleja. Me parece que ACE actuó, a pesar de que no se haya investigado si efectivamente esto es real o no es real, actuó con premura y actuó bien, hay que decirlo, porque destituyó a esta persona. Sí, pero mirá que los funcionarios fueron trasladados a otro lado. Los funcionarios está en fase de investigación, pero quiero decir que lo que me parece que está bien y que corta por lo sano con el hecho de esta cosa que es absolutamente absurda de una autoridad pública, es haber, destituido al que dijo esto. Pero ¿no? ¿qué es lo que más te llama la atención a vos o te espanta más? Las dos cosas, ¿no? No se puede separar la declaración del jerarca del fenómeno en sí mismo, del hecho en sí mismo. Bien, pero la declaración del jerarca, ¿acaso no te hace pensar que entonces, más allá de un caso que podría ser excepcional, por eso mismo, pasaría a ser habitual, puesto que como no es grave, no se puede separar la declaración de la situación en sí misma, porque la declaración te lleva a pensar, bueno, si quien está al frente de salud mental y población vulnerable y poblaciones vulnerables, tiene este concepto de lo que es ser vulnerable, de qué tan vulnerables son las personas que están debajo de tu cuidado. O que tanta independencia y libertad para resolver. Quienes están debajo deben tener un concepto igual o aún peor, porque aquí hay una verticalidad a la hora de ejercer la autoridad y un concepto claro de que estamos hablando de poblaciones muy vulnerables.
Pero además cuando en la nota dice, tú hablabas del traslado, ¿no? Él dice, bueno, se los trasladó a un lugar donde hay hombres. Como Bueno, si los hombres a no ver, pudieran ser ¿qué pasa abusados? con alguien que es denunciado por abuso sexual? Bueno, por favor. ¿Por qué? Claramente deberían ¿Por estar qué? separados Bueno, del cargo no se lo hasta que suspende. termine la investigación. Pregunto, ¿siguen actuando y trabajando en el área o lo pasan a otro departamento? No, Digo, y no es la primera vez increíble. que esa es la resolución en funcionarios públicos, ¿no? Permítanme presentar a quien nos acompaña en este momento, Juan Cereta, abogado, muchas gracias por acompañarnos. Especializado además en tener que llevar casos donde las poblaciones vulnerables tienen por delante desafíos enormes, porque no se entiende el concepto de vulnerabilidad o porque todavía cuesta que permee y se haga carne, especialmente en quienes tienen cargos de poder, conceptos con los que se viene tratando de batallar hace tiempo. Relaciones de poder, ¿no? Bueno, ni que hablar temas de abuso. ¿Cómo le va a hacer esta? ¿Qué tal? Buenas tardes. A su juicio o a su criterio, lo más preocupante de este caso. Todo preocupante, absolutamente. La situación de abuso de por sí es preocupante, pero también es preocupante el concepto de abuso que tienen los jerarcas en este caso, o el jerarca, mejor dicho. Sí, tampoco generalicemos, ¿no? Que no se haya separado del cargo a quienes posiblemente cometieron ese abuso. Nosotros ya habíamos detectado una investigación que se hizo con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de Facultad de Derecho y con la Escuela de Nutrición el elevado consumo de psicofármacos en esta cárcel. Llamaba la atención. Y yo además tengo una posición tomada respecto a esta cárcel en particular. Yo hace tiempo he opinado respecto a que hay que eliminar esta cárcel. Es decir, no se justifica tener a mujeres con hijos presas. No se justifica de ninguna manera. Si las mujeres han cometido delitos que son tan graves que merecen la privación de libertad como pena, probablemente no sea bueno que estén con sus hijos. Y si... Pasa que son niños muy pequeños de los que estamos hablando, ¿no? Está bien. Y algunos son Lactantes, por ejemplo. Bueno, si miramos los delitos por los que están cumpliendo pena estas 10 mujeres que están ahí, ninguno de esos delitos justifica la aplicación de la privación de libertad. Porque acá tenemos pero ya es otro problema, tenemos previo. en pugna el derecho a la maternidad y el derecho de los niños. Pero no se olviden que además de las mujeres que cometieron un delito y están cumpliendo una pena, tenemos niños en la cárcel. Niños que no cometieron ningún delito, pero están viviendo en este mismo lugar donde ocurren estas cosas. Entonces, en ese escenario que tenemos hoy, en esa realidad de muchas de los centros de privación de libertad que tenemos hoy en el sistema penitenciario, la verdad que deja muchas dudas que sea bueno para la sociedad y para los que están ahí tener mujeres con hijos presos. Bien, yo propongo separar las aguas, ¿no? Y para llevar bien la discusión, porque eso en sí mismo ya es otro debate, ¿no? Entonces, y podemos abordarlo, pero permítame comenzar por el que nos convoca hoy, y es la denuncia de un presunto abuso sexual, que no nos consta, primero, que sea real, pero si además fue real, no nos consta que sea una excepción, no sabemos si es algo que se da naturalmente, no sabemos si la incidencia de los psicofármacos en el sistema carcelario en general, además, está manejado con criterios que a uno le den tranquilidad. El psicofármaco puede terminar siendo no para un tratamiento, sino para tenerlos tranquilos. O sea, hay mucho acá en juego. Y, por supuesto, el criterio de qué es abuso sexual y qué no de quien está en un cargo de dirección, ¿no? Alfredo, ¿cómo lo ves? Yo veo que qué camino largo nos queda por delante, ¿no? Porque el hecho de que un jerarca diga lo que dijo frente a una situación como la que se presenta, me hace acordar muchas otras veces a actuaciones de la justicia también que condenan a un violador a 2 meses de prisión. Hemos hablado muchísimas veces de temas en los cuales determinadas delitos, porque son delitos en definitiva, o actitudes, ya sean de acoso o lo que sea, se minimizan, ¿no? Entonces yo creo que es el largo camino que tenemos por delante. Podemos tener muchas leyes, pero, insisto, el cambio cultural todavía falta mucho para hacerlo, ¿no? Porque se naturalizan determinadas cosas que son normales, no sé qué, y evidentemente ni son normales ni están solucionadas todavía. Creo que hay que seguir insistiendo para cambiar cabezas. Bien, un director de salud mental puede ser de los últimos eslabones de la cadena en enterarse que las cosas han cambiado. Sería bueno preguntarse cómo llegó este individuo ahí. Yo no lo conozco, no sé
si es cuota política. Debe haber alguna explicación, ¿no? Porque no puedo creer que sea una persona destacada en lo que hace, con todo perdón, digo, porque hay conceptos que son básicos. Si trabajás con población vulnerable, hay conceptos que son ¿es posible básicos. que justo se haya salteado capítulos tan significativos de comprensión de la sensibilidad humana? A ver. Pero usted salió, perdón, porque está vinculado, usted salió un candidato a diputado, no sé ni de qué departamento, diciendo que bueno, que los problemas son porque las mujeres, cuando se fueron del hogar, Una no sé cosa, qué. Alfredo, es un candidato a diputado que es preocupante. Pero lo que digo es que en definitiva es y otra todo cosa es el alguien que mismo está al frente espectro. de la población Pero vulnerable. Tiene que tener alguna trayectoria que justifique que está en el Bueno, cargo. pero hay que aceptarla de la misma manera de alguien X que de un director de salud mental. Pero digo Pero que además es para aquellos que dicen que el patriarcado no existe, que es un verso, que no sé cuánto. No sean Estamos malos. totalmente de acuerdo, Alfredo, pero el tema es cómo tú llegás a estar al frente de la protección de la población vulnerable con estos conceptos. Realmente me resulta muy preocupante. Sereta, ¿qué es más preocupante o cómo lo analiza usted? Porque está por un lado el operador carcelario, la autoridad, que puede llegar a tener justamente esta mirada prehistórica sobre estos asuntos. De la misma manera está la víctima, el protagonista de esta población vulnerable, que también naturaliza determinadas situaciones, perpetuando, digamos, lo que se quiere combatir. ¿Se entiende el planteo? Sí. Por allí, ¿qué es lo que hay que atender más? Bueno, uno tiene que exigirle más. Cuanto mayor jerarquía a los funcionarios, tiene que exigirle más. Porque se supone que en el mismo sentido que aumenta la jerarquía, aumenta la responsabilidad, aumenta el conocimiento, aumenta la formación. Yo creo que en el fondo acá hay varias cosas preocupantes, porque esta conducta que se reprocha, evidentemente que es una falta administrativa desde el punto de vista de un funcionario público, que amerita destitución, etcétera, etcétera. Pero además, nosotros ahora tenemos una definición concreta de esto como delito. Es decir, nosotros estamos hablando acá de un delito, no de una falta administrativa solamente. Porque no podemos quedarnos con la vieja concepción que vinculaba el abuso sexual o los delitos vinculados al abuso sexual solamente a la violencia tradicional o a las amenazas, sino que hoy por hoy tenemos una definición mucho más extensa del concepto de los delitos sexuales y la situación de abuso de poder es una de las que está definidas en la ley. Es más, la simetría de las relaciones, ¿no? Exactamente. Por eso va la justicia penal, ¿no? Por eso va la justicia penal, pero además hay una previsión expresa en la ley que establece que en situaciones de personas privadas de libertad, quienes están encargados de custodiarla o pertenecen al sistema que los custodia, se presume la violencia en esa relación. O sea que hay una presunción legal de que hay violencia de por medio cuando se da este tipo de situaciones en el marco de esta relación. Sí. Y por otra parte, la propia ley establece un agravante en la pena para los funcionarios públicos que en ejercicio de la custodia de personas privadas de libertad cometen estas conductas. Quiere decir que no solamente tenemos un reproche administrativo de una conducta inaceptable para un funcionario público, tenemos una cuestión de la comisión de un delito. Y eso hace responsable a quienes cometieron el delito y también hace responsable a su jerarca, porque los funcionarios públicos, en las reparticiones de las que son responsables, tienen la obligación de denunciar los delitos. Bien, actuó, insisto, con rapidez, con premura, se demoró, resolvió cortando el hilo por el rama fino, ¿no? Se traslada de investigación administrativa. Había por allí algunos testimonios que daban cuenta de que la justicia no había llamado todavía a nadie a indagar, ¿no? Entonces, digo... ¿Está actuando de oficio? Bien, entonces digo, insisto, ¿realmente se toman con seriedad y con la seriedad que amerita este tipo de situaciones? ¿Qué pensás, Pepe? Si se confirma, obviamente no estamos ante un presunto, es un abuso sexual claramente por un tema de... Sí, todavía hay que manejar la expresión presunto sí, como corresponde. Por ahora sí. Pero además estamos hablando de privados de libertad, ¿no? Es decir, no solamente hay un ejercicio de poder que podría ser... A mí me apunta con un revólver y me dice, dame el celular, y yo digo, consentí en darle el celular. No, me estaban amenazando. Acá no sabemos si eso existió, pero ya claramente tenemos una situación de poder con alguien que está privado de libertad. En cuanto a si se actuó rápido, yo escuché el audio en Radio Sarandí y cuando lo escuché en vivo, en el momento que lo pasaron, de verdad me llamó muchísimo la atención. Dije, no puedo creer lo que estoy escuchando. Y supuse que inmediatamente iba a haber una renuncia. En un país donde nadie, absolutamente nadie, renuncia, no ahora, a lo largo de la historia es muy difícil encontrar renuncias, porque además siempre que se plantean las renuncias, la pongo a consideración. No, mi hijo, si renuncias, es renuncia. Y no hay más vuelta que darle. Me llamó mucho la atención. Esperaba la renuncia
Eso ocurrió el martes, tengo entendido que ayer miércoles... Ayer miércoles fue que el directorio en comisión... El directorio decidió, leí el comunicado de ACE, la destitución. Por lo tanto, sí, creo que se actuó rápidamente. Queda una duda muy grande con respecto a la población carcelaria. Sí, pero alguien siguió, yo también escuché en Sarandí, que justamente no estaba... de hecho, quien hablaba en nombre de ACE, ni siquiera estaba al tanto de cómo iba la investigación. Exacto. Sí. Entonces, digo, a ver... ¿Importa realmente? Bueno, la investigación ¿o no? se reactivó por la presión de la prensa. Claro, obvio. Pascale. Sí, un par de reflexiones nomás, comparto todo lo que se ha dicho. La reflexión personal es en qué manos estaba la dirección de la salud mental de ACE en este país. La salud mental, ¿en qué manos estaba? Y en segundo lugar, sobre ACE hemos escuchado en estos años denuncias de todo tipo, básicamente de mal manejo de dinero. Y cuando salía este tema yo decía, qué pozo negro que tenemos, qué agujero negro que tenemos en ACE. Ahora voy a cambiar la expresión, no es agujero negro, es un pozo negro, porque de esto sale un olor nauseabundo. Bien, ¿no cabría la posibilidad de pensar que es este nuevo directorio de ACE, después de la destitución a mansalva que hizo el presidente en su momento? ¿No será que este nuevo directorio de ACE, bueno, saltan las denuncias porque se les tiene confianza de que se va a actuar en consecuencia? Quizá les llega el mal olor también a ellos. Ale. Bueno, sí, cuando uno se entera de estas cosas, tiene como dos caminos, ¿no? Alegrarse porque a partir de esto uno puede suponer que determinadas prácticas podrían empezar a llegar a su fin, o la otra, la pucha, si nos enteramos de esto, ¿cuántas otras deben estar ocurriendo en forma continua y permanente sin que como lleguen son al radar? consentidas, Claro. no Y después, saltan a la luz. mi otra reflexión tenía que ver con la pregunta que vos hacías recién. ¿Qué es abuso sexual? Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos, porque esa ha sido siempre como el gran manto que ha permitido la impunidad, es ¿qué es relación consentida? Y acá todos sabemos que no puede haber nunca, jamás relación consentida cuando hay relación desigual de poder. Eso está, y no solo en el ámbito público de las oficinas del Estado o sus agencias, aún en la vida cotidiana, entre tíos y sobrinos, en fin, en todo ámbito donde hay una relación desigual de poder, jamás, en ninguna circunstancia puede aceptarse la opción relación consentida. Sereta, ¿esto es algo puntual según su experiencia o hay más situaciones bastante aberrantes que están transcurriendo, pensando concretamente en cárcel de mujeres? Por algo usted está planteando que no es el lugar donde deberían estar estas mujeres, o los niños con las mujeres, ¿no? Sí, no puedo decir que sea una práctica generalizada porque no me consta. Sí me consta que tenemos una concepción en general, los uruguayos, y salvo honrosas excepciones, equivocada sobre lo que significa cumplir una pena. La pena de estas mujeres o de cualquier otro preso que hoy está en una cárcel uruguaya es la privación de su libertad ambulatoria, no la privación de ningún otro derecho. Y en eso parece que no llegamos a comprenderlo nunca y que nos tenemos la sensación de que aquel que cometió un delito, cuanto peor lo pase en la cárcel, bueno, mejor es porque de eso, no sé, se obtiene como que es una especie de venganza pública, en definitiva, no es otra cosa. Creo que eso es clave porque si nosotros no empezamos a concientizarnos de que la sanción penal, la aflicción que trae la pena es solamente la privación de la libertad ambulatoria y que por el contrario los demás derechos deben ser garantizados, porque el que está privado de libertad no tiene manera de gozar de ellos si no se los garantiza el Estado, hasta que no logremos como sociedad asumir eso, cosa que otras sociedades han asumido. Yo en clase siempre pongo el ejemplo con las diferencias que tenemos con el sistema penal norteamericano, como en Estados Unidos hay un caso del año pasado donde un condenado a muerte por un homicidio, a sufrir la pena de muerte por la inyección letal, fue a su vez el Estado norteamericano condenado a curarle la hepatitis C, porque él tenía que morirse por la inyección letal y no por la hepatitis C. Cómo el derecho a la salud se discriminaba de la pena de muerte, con lo aberrante que es la pena de muerte. Pero a pesar de esa paradoja norteamericana, sin embargo, ellos tenían claro que la pena es la pena y los demás derechos son los demás derechos. A nosotros eso yo creo que nos cuesta, siento que nos cuesta y que, bueno, esa situación de vulnerabilidad y de considerar que todo ese sufrimiento adicional del privado de libertad es, de alguna manera, legítimo, entre comillas, hace que se presten con más razón estas situaciones de abuso y de irregularidades múltiples, ¿no? ¿Qué pasa con los psicofármacos? ¿Hasta dónde le consta a usted que haya un manejo
responsable. Lo que sí me consta es porque en esta cárcel se hizo esta investigación en la que participamos con Facultad de Derecho. Se hizo una investigación sobre todas las mujeres privadas de libertad con hijos en el Uruguay y los primeros resultados que se comunicaron al Parlamento fueron sobre justamente sobre esta cárcel de Montevideo, y lo que llamó la atención de ese relevamiento fue la cantidad de psicofármacos que se consumen en esa cárcel. ¿Quién es responsable de ese hecho concreto? Bueno, ¿El director de salud mental? Bueno, ahí hay una cuestión interesante en el sistema penal nuestro, porque nosotros hemos tenido un cambio en lo que tiene que ver con la atención en salud de los privados de libertad. Antiguamente, la atención en salud estaba a cargo de Sanidad Policial, y eso cambió a partir de la ley de ACE, y ACE tiene obligación de instalarse en los lugares, en los centros de privación de libertad y ser el responsable de la atención en salud. Aunque no se está cumpliendo todavía en todo el país, se está cumpliendo en general en la zona metropolitana. ¿En esta cárcel se estaba cumpliendo? Sí, en esta sí. Pero o sea que deberíamos quedarnos tranquilos que al menos, bueno, dejemos este capítulo aparte de denunciado, pero en teoría estas mujeres privadas de libertad están siendo tratadas con psicofármacos según indicación médica responsable. Sí, porque hay una policlínica de ACE en cada centro de privación. Bien, ahora, si se comprueba que hubo un abuso sexual, digamos que están siendo tratadas algunas mujeres con psicofármacos, no por necesidad, sino, digo, más allá de la necesidad que puede corresponder a un tratamiento médico concreto o hasta altura a una adicción, no lo sabremos, pero que se suministra a cambio de sexo oral. Y bueno, en este caso parecería, la denuncia demuestra eso, o sea que un absoluto mal manejo de quienes están a cargo de administrar los psicofármacos, pero también a veces tenemos que pensar, en términos generales, que los lugares de privación de libertad, en la medida en que son tan indignos como algunos son, también se prestan para el consumo de psicofármacos o de otros tipos de sustancias, porque es como la manera de sobrevivir ese infierno. No digo que sea exactamente este caso. Claro, pero ahí, ¿qué prima? ¿Cuál es el criterio que prima? La mala utilización. ¿Vamos a dárselos para que no sufra tanto? No, la mala utilización. ¿Y perpetuamos el ciclo adictivo? Pero si yo estoy en un lugar donde son vulnerados todos mis derechos y cada día es un infierno, obviamente déjame pasar lo mejor posible. No, eso me va a alterar psiquiátricamente. Eso me va a causar perjuicio. Por eso digo, es el círculo vicioso de... Te pongo en la necesidad de tener que consumirlos. Y te los doy para que sigas tranquilo y para que podamos seguir manejando y navegando la falta de dignidad humana en el centro. Evidentemente eso es algo que tenemos que reanalizar para ver realmente cuál es la situación. Pregunto al panel, de comprobarse que fue una acusación falsa, cosa que podría pasar, por supuesto, ¿no? Yo pregunto, ¿dónde queda igual lo dicho por el director de ACE, por el director de salud? Por el director de ACE está mal, igual. Por eso digo, está mal desde el vamos. ¿Qué se hace con eso? ¿Ocurra o no? Se compruebe o no se compruebe lo fehaciente del hecho, realmente la dirección, el director de salud mental no puede hacer ese tipo de porque él podría haber dicho, vamos a investigar el caso a ver si se trata de un hecho que efectivamente... ¿Tenés otra mirada? Él dijo, no, fue consentido. ¿Tenés otra mirada? No lo había pensado desde ese punto de vista, es interesante. Estaba pensando cómo me gustaría estar en este momento en una clase en facultad de Derecho Penal, seguramente, porque en definitiva, si no se configuró el abuso sexual, o sea, si no hubo delito y hay una opinión sobre un delito que no existió, entonces queda una cosa muy rara, porque él está emitiendo una opinión, un pensamiento en abstracto sobre un hecho que no existió. Sería apología al delito lo que estaría haciendo. Es una cosa rarísima. Sobre un delito que presumiblemente pero la hipótesis lo que yo planteé es de no poderse probar, por lo tanto no existió el delito. Por eso digo, ¿qué pasa con este Por eso digo, la hipótesis de Victoria me hace pensar en una situación que es de laboratorio. Perdón, que es absolutamente de laboratorio. O sea, es de laboratorio y ser destituido por una opinión de un hecho que no existió. ¿Configuraría apología del delito o no? Yo creo que en ese caso, al jerarca que opinó así y que ameritó su destitución, evidentemente, si no se comprobaran los hechos, no habría ni delito de los enfermeros, ni delito del jerarca por no denunciar. Pero la falta administrativa pervive, porque esa opinión que da no es admisible para un jerarca en ese lugar. Bien. Hacemos una pausa y ya venimos.